Los candidatos van a prometer lo humano y lo divino. Pero hay una diferencia. Yo fui presidente. Si crees que los bancos no gobiernan Chile, no estás entendiendo nada. Más de alguna vez he metido las patas en una entrevista, pero nunca las manos. No quería seguir individualmente desde la radio hablando de un mejor Chile. Quería hacerlo colectivamente. Y sus jefes van a estar ahí por mérito y por esfuerzo, no por pituto. ¿Quién quería las primarias? ¿Te acuerdas quién quería las primarias? Tú querías las primarias, yo también quería primarias. Aquí el problema es que la memoria parece ser bien corta. Capacidad de ser un mentiroso profesional. No lo declararon reo por lindo. Tal vez porque no tiene experiencia de haber sido presidente. Los presidentes a veces cometen errores. Los presidentes, déjeme contestar. Hicimos un llamado desde el Frente Amplio para hacer un debate abierto con los 5. Y hay solo uno que se negó, que es Sebastián Piñera. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Nuevo capítulo del Informante, el último antes de las primarias. Y la primera pregunta que muchos se deben estar haciendo es cuánta gente va a ir a votar, sabiendo además que el mismo día domingo Chile juega la final de la Copa Confederaciones. Lo que es muy buena noticia, digo, que hayamos clasificado a la final. Aplauso para Chile. Claudio Bravo los tiene con una sonrisa que ni aunque se pongan a pelear los 5... se nos va acá. Voy a presentar inmediatamente a los invitados porque vamos a conversar con representantes de cada una de las 5 candidaturas que llegan a estas primarias. Felipe Mancilla, representante Manuel José Sandón, gracias por estar aquí, bienvenido. No, muchas buenas gracias noches. a ustedes, Juan Manuel. Cristian Cueva, representante Alberto Mayol, gracias Cristian por estar aquí, buenas noches. Buenas noches. Hernán Larraín Mate, representante Felipe Cast, buenas noches. Buenas noches. Claudia Sangüesa, representante Beatriz Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Jaime Velorio, representante Sebastián Piñera, buenas noches. Buenas noches. A ver, la primera pregunta, voy a partir por este lado primero. ¿Cuánta gente creen ustedes que va a ir a votar por Chile Vamos a las primarias del domingo? ¿Hay un número? Vamos, tírense ahí, teoricemos. Cuello. Bueno, es difícil obviamente achuntarle, más encima esto queda grabado y la gente después a uno le cobra la palabra. Sí, por supuesto, esa es la idea. Pero esa es la idea. Yo creo que va a ser en torno a 600, 800 mil. 800 mil. Sí. ¿Hernán? Yo creo que 800.000, asumiendo que el fútbol va a influir sin duda, pero es la referencia que tenemos de la primaria anterior, yo creo que va a estar cerca de eso. ¿Felipe? Comparto con Jaime, yo creo que sumado a los dos factores de que juega Chile, más el contexto de la primaria pasada, que votaron cerca de 800.000, yo no creo que la cifra supere los 600, 800.000. Bueno, Van por allá. Y perdona, y hay otra cosa más, que es que la vez pasada había publicidad en la calle, había una efervescencia distinta que la de hoy. De hecho, el gobierno la vez pasada hizo una campaña para que la gente fuera a votar a las primarias, y aquí está claro que como la nueva mayoría no tiene primarias, no le interesa absolutamente que vaya a votar nadie. De hecho, no van a ver a ninguna persona del gobierno de Chile diciendo que vayan a votar a las primarias. Y la única campaña que hay es una del CERVEL, que es como bien administrativa, más este tipo de cosas que permiten incentivar más la franja y otro, pero obviamente el gobierno no está ni ahí con las primarias y eso se le nota demasiado. Vamos a hablar de eso en un momento más. En el caso de Chile Vamos, es la primera vez que este conglomerado, que es nuevo por lo demás, va a participar también de un proceso de esta naturaleza. Perdón, ¿qué es lo que dije? Chile Vamos. Perdón, Frente Amplio. Es que tengo jet, somos iguales, así tengo que jet lag, llegando de Rusia, lo siento. Me van a perdonar. Frente Amplio, es la primera vez que participan. ¿Cuánta gente calculan ustedes que debería participar en su sector? En nuestro sector. ¿Sí? A ver, también pienso que pueden ser 800.000 personas las que vayan. En total, dice. En total, sí. En nuestro sector, bueno, es difícil estimar una cifra específica, ya que es la primera vez. Así que no me atrevería a dar un número exacto de convocantes. Esperamos que sean los máximos posibles. Ya, ¿en el caso de usted? Bueno, nosotros esperamos que por sobre los 400.000 ciudadanos que adscriben al Frente Amplio participen y los invitamos a que vayan con mucha fuerza este domingo y sobre todo a celebrar la victoria. 400.000 por el Frente Amplio. Por sobre el 400.000 nosotros estaríamos muy conformes de movilizar esa cantidad. Ya, ¿y tú dices? Pero tampoco no tenemos, entendiendo que el Frente Amplio es un fenómeno nuevo, que se está construyendo, no hay un relato anterior ni estadística
que nos puedan medir. Por tanto, por sobre esa cifra para nosotros es muy bueno. Ya, 400.000 y tú dices 800.000 en total. En total, sí. Ahora, 800.000 en total es una cifra muy baja considerando la cantidad de gente que en total participó de la primaria anterior. Sí. O sea, que fueron 3 millones. O sea, tú estás estimando casi, o sea, un poco más de 2 millones menos. El contexto ahora es completamente distinto. Tenemos una ciudadanía desencantada de la política. Hace 4 años todavía había confianza. Esta confianza se perdió completamente, o sea, se perdió significativamente en estos años. Y tenemos un contexto ahora de partido, es mucho más difícil, digamos, incentivar a los ciudadanos a ir a votar. Nosotros en el Frente Amplio estamos hace tiempo haciendo un esfuerzo tremendo, no solo porque participen formalmente votando, sino que participen en la formulación del programa de gobierno, digamos, hemos formado unidades territoriales, hemos formado encuentros programáticos, entonces tenemos ya una participación de cerca de 100.000 personas en esos encuentros. Pero que han por lo ido, tanto ese debería ser el piso al menos, ¿no? El piso, ya, sí. perfecto. Y después de eso esperamos que ojalá poder incentivarlos a ir de nuevo, Estamos a la vuelta de la esquina, al proyecto. si el incentivo no se generó antes, digamos que en estos días que quedan, y sobre todo con el partido ahí, estamos trabajando a nivel de Arica, Punta Arenas y a nivel también de nuestros compatriotas que están en el exterior para que se movilicen. Y esa movilización va a depender mucho, ¿cierto?, de estas horas, pero sobre todo invitando a quienes están en sus casas, de que hagan que caminen junto a nosotros, restituyamos las confianzas y sobre todo posibilitemos que el Frente Amplio sea la fuerza que derrota a la derecha. Déjeme preguntarle, en el caso de ustedes, ahora le voy a hacer la pregunta un poquitito más difícil, voy a partir aquí. ¿Cuál debería ser el orden en el que van a quedar los candidatos después del domingo? ¿En qué sentido el orden? El número 1, número 2, número 3. Nosotros vamos a ganar, efectivamente. 2 va a quedar Piñera y tercero a Felipe Cas. Yo creo que segundo va a quedar Sebastián Piñera y tercero Felipe Cas. ¿Por cuánto porcentaje crees que Manuel José Antón va a ganar? Yo creo que, dado el contexto de que va a haber baja participación, sin duda alguna, porque el contexto o el clima político viene a la baja en cuanto a la participación ciudadana, sobre todo, incluyendo más aún el tema del Partido de Chile, que, paréntesis, más allá de las 2 de la tarde, si es que ganamos, es difícil que las personas vayan a votar. O sea, probablemente esto se resuelva a las 12 del día, justamente el tema de la votación. Constituida la mesa, porque no podemos encontrar con que incluso muchos vocales no quieran ir. Inclusive aquello, yo creo que esto va a permitir que los que vayan al término del día a votar sean los adherentes o las personas más jugados, más convocados, que más se sientan identificados plenamente. Por lo tanto, yo creo que el margen va a ser muy por poco, va a ser muy estrecho y va a tener, al término del día, insisto, va a ser aquellos militantes o aquellas personas que más se sientan representados o más convocados. Ya. A ver, primero un contrapunto. Yo siento que esta primaria, si bien es cierto que sea en un contexto donde hay menos confianza en la política, después de lo que hemos visto en los últimos años, también es cierto que hay novedad, hay proyectos nuevos. Para nosotros, para el proyecto que lidera hoy día Felipe Cas, esta ha sido una tremenda oportunidad de comunicar nuestro proyecto de justicia social y de invitar a muchos chilenos a que nos conozcan. Y sentimos eso hoy día en las calles, lo hemos sentido después de los debates, sentimos que hay una cierta efervescencia. Ahora, perdona, y por lo tanto, yo entiendo de que haciendo el contrapunto a ese contrapunto, perdona, no es haber hecho carrera corta y no habría sido más conveniente en ese caso, si ese era el objetivo, haber llegado directamente a la papeleta en noviembre, entonces. Es que nosotros somos parte de una coalición y creemos que es importante que las coaliciones den gobernabilidad. Y Lo que por eso significa que es Felipe importante Cas la primaria. ¿Trabajaría por Osandón si Osandón gana la primaria? Por supuesto, legalmente nosotros vamos a trabajar por el que gane. Ahora, creemos, y eso es lo interesante, que va a ocurrir una sorpresa este domingo. Hemos sentido en las últimas semanas cómo ha ido cambiando el clima y el proyecto que lidera Felipe, mucha gente lo está conociendo, lo está apoyando y sentimos en ese sentido, como por ejemplo les pasó a ustedes en Valparaíso, donde a Jorge Char lo dan por tercero, terminó siendo la sorpresa. Y creemos que eso puede ocurrir este domingo también. Que ustedes podrían ganar y por lo tanto ganarían ustedes, sería Piñera segundo y Osandón tercero. Ese es un escenario que nosotros esperamos que suceda. Esperan, pero una cosa es lo que esperan y otra es lo que creen que va a pasar. Nosotros estamos trabajando para ganar y para dar una sorpresa. Esa es la convicción por la cual estamos en la primaria. Jaime. Mira, yo creo que el domingo, así como nosotros sabemos que Chile va a jugar bien, que va a dejar todo en la cancha, yo creo que también sabemos y presentimos que va a ganar Sebastián Piñera la primaria de Chile Vamos. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque es cosa de ir a regiones. Y particularmente en regiones, porque Santiago es un poquito más difícil, pero en regiones la cantidad de personas que te dicen, ¿saben qué más? No queremos más nueva mayoría, queremos que se vayan ya.
y por tanto queremos sacar al que puede reemplazarlo y que pueda hacer un gobierno como el que fue y por tanto volver a poner a Chile en los rieles del progreso, en los rieles de la justicia y no en las reformas que nos han llevado al desastre que tenemos hoy. Por si no se entiende, paréntesis, solamente están representados aquí los comandos de los 5 candidatos que van a primaria el 2 de julio, porque Alejandro Guillé y Carolina Goich no van a primaria y por lo tanto por eso es que no participan de este programa en específico, que son las candidaturas que han tenido debates presidenciales y donde se han confrontado, y una cosa no sé si muchas ideas, pero por lo menos se han confrontado los candidatos. Oye, y una cosa más, o dos cosas son cosas muy distintas. Yo creo que tenemos que hablar de eso un poquito. Dos cosas más. El término de orden, yo creo que va a ser Sebastián Piñera en torno a un 60%, y después los otros dos van a estar pegados en cerca del 20%. O sea, van a estar cerca. ¿No te atreves a decir quién es el segundo? Lo que pasa es que uno tiene un corazoncito que se acerca más a uno que a otro, digamos. ¿A quién? A Felipe, obviamente. Pero yo hoy día estoy con Sebastián Piñera. Y por último, última cuestión. Lo que también ha ratificado esta primaria es que el verdadero adversario de Chile Vamos es el Frente Amplio. Yo cuando dije eso en diciembre, cuando estábamos en la elección interna del partido, me dieron como caja. Me dijeron que este estaba loco, que lo estaba inventando, que lo estaba inflando. Es obvio que los temas que hoy día se ponen como adversarios nuestros son el Frente Amplio. La nueva mayoría no existe, no tiene ideas. Y la pregunta siguiente entonces es ¿cuál va a ser el pacto que va a hacer el Frente Amplio con la nueva mayoría en segunda vuelta? Es que para que participe lo que está al lado acá, porque si no se inclina como el Titanic. Tiene razón. El adversario del Frente Amplio. La pregunta que hay que hacer el domingo es ¿quién es el mejor candidato en Chile Vamos para enfrentar efectivamente, culturalmente al Frente Amplio? Ya voy a retomar ese punto en un momento más. Ahora déjeme preguntar si ustedes sienten como contrapartida que el verdadero adversario está aquí o los adversarios son todos los que no representan el ideario que ustedes están planteando. Antes yo quería aclarar que el verdadero proyecto nuevo en esta elección es el Frente Amplio. Ese es el proyecto político nuevo, ese es el proyecto político que representa a una ciudadanía que en estos momentos no tiene representación política. Es ese porcentaje que en todas las encuestas, incluso la del Centro de Estudios Públicos, se declara a favor de los derechos sociales en educación, en salud, en pensiones, por uno más FP, esa ciudadanía mayoritaria que en este momento no tiene representación política en los dos conglomerados que han estado gobernando el país. Y por lo tanto el verdadero proyecto político nuevo es el Frente Amplio. Y en estos momentos el Frente Amplio se enfrenta justamente a un proyecto que es el de la derecha, y Beatriz Sánchez en este momento compite, ¿cierto?, con Alberto Mayor, porque, bueno, Beatriz representa justamente esa candidata que está cercana a la ciudadanía, que puede comunicar este proyecto nuevo de la mejor manera posible, ¿cierto? ¿Por qué es mejor, perdona, solamente para quedarme aquí un poquitito antes de ir a mirar a la vereda del frente, ¿por qué es mejor, según tú, Alberto Mayor que Beatriz Sánchez? Al primero decir que el Frente Amplio es el que va a derrotar a la derecha y si es Piñera va a ser una derrota contundente, política, cultural, ideológica. Y por tanto el Frente Amplio se transforma en el fenómeno que va a construir y va a conducir el país durante los próximos años. Ahora, ¿por qué? Bueno, hemos optado nosotros y quienes hemos acompañado a Alberto, porque Alberto ha hecho una síntesis en función de que nosotros por lo menos nos representamos y somos actores principales de la construcción de lo que fue de lo que es el malestar y vinculado a los movimientos sociales, socioambientales, feministas, del mundo del trabajo, del movimiento indigenista y de los que hemos luchado durante esta última década, y él lo ha expresado en un programa que es construido a partir de una relación social, no de ahora, no desde que se está hoy día construyendo el Frente Amplio, sino en una historia y en una construcción anterior, pero que hoy día se siente en este conglomerado en que hemos reunido estas fuerzas. Y creo que Alberto Mayor representa un liderazgo que se está construyendo, una fuerza y convicciones y una densidad política en un programa que también hay un equipo multidisciplinario que está haciendo posible este cambio. Y además, porque uno tiene un termómetro que está vinculado a la realidad social de todos los días, de donde estamos los trabajadores y trabajadoras, donde está el movimiento social, y esto lo he podido por lo menos palpar como un actor principal, pero también con un movimiento social que hoy día se siente representado en esto. ¿Por qué las diferencias entre los dos candidatos necesarias para que quien vaya a votar el día domingo pueda definir cuál de los dos candidatos de este nuevo movimiento podía representar mejor su pensamiento, sus intereses, costó tanto que quedaran reflejadas? Nosotros organizamos el primer debate del Frente Amplio y para ser honesto, no importaba lo que uno preguntara, los candidatos lo aprovecharon como si fuera un infomercial. Trataron de mostrar que eran muy amiguis
y que no tenían diferencia. En el segundo debate que tuvieron con Tomás Mochati no fue mucha la diferencia. El tercero quizás fue hoy día en la mañana recién en el debate radial, donde al final, yo no sé si por desgaste o por tratar de marcar estrategias de última hora, recién ahí se pudieron observar, más de Alberto Mayol hacia Beatriz Sánchez que al revés, esa diferencia. ¿Por qué? ¿No sienten que pudo haberle jugado en contra el mostrarse como un solo, digamos, conglomerado con dos candidatos en lugar de dos candidatos que tienen opiniones distintas, que piensan diferente, donde uno cree que efectivamente este es un movimiento de la izquierda real, en cambio Beatriz Sánchez piensa que es un movimiento inclusivo, donde también hay gente que está desencantada a la derecha? Que yo creo que no hay o sea, eso refleja lo que realmente somos en realidad. ¿Sí? Estamos construyendo un proyecto colectivo, político, con los ciudadanos. Es el proceso programático del Frente Amplio, que es abierto. Cualquiera puede ir a estos encuentros territoriales, decir lo que piensa y lo que cree que tiene que hacer en cualquiera de las dimensiones. Entonces, en realidad, y los dos hemos participado y todos hemos participado de estos encuentros. Entonces, en realidad, efectivamente, el proceso colectivo, lo político ahí, lo que quiere el Frente Amplio representar es a la ciudadanía en su conjunto, un proceso abierto. Pero si fuese así, ¿por qué tenían que tener dos candidatos? Bueno, porque las diferencias están en quién puede hacerlo mejor, quién puede transmitir ese proyecto colectivo político lo mejor posible, quién puede convocar a la mayor parte de los chilenos y comunicarle que este proyecto político, que es una nueva democracia, una democracia plena, que se va a construir con ellos, cuyas reformas además, que van a estar expresadas en este proceso programático y en este programa, pueden ser votadas por aquellos que participaron. Pero no era lo que pensaba Alberto Mayol, porque Alberto Mayol varias veces lo dijo, hasta que finalmente hoy día yo creo que lo terminó por sincerar o verbalizar mejor, solamente para completar la pregunta, es quién desarrollaba un programa de gobierno que cautivara a ese electorado en lugar de esperar primero definir el candidato para luego elaborar el programa. Pero primero hay que decir lo siguiente, nosotros hemos entendido la política desde el Frente Amplio, que es un proyecto de una coalición, que tiene que dar gobernanza al país, pero sobre todo mirar a las mayorías que hoy día no se sientan representadas y que tienen una profunda desconfianza. Nosotros estamos haciendo un proceso de restitución de esa confianza y por tanto el diálogo de nosotros, hay matices, hay diferencias sin duda, pero tampoco no queremos transformar la política en lo que hoy día aleja al ciudadano, como ocurrió, ¿cierto?, con el debate en el Chile Vamos, que en el fondo fue una carnicería depredadora y que de alguna manera muestra la descomposición de la política producto de la corrupción y de lo que de alguna manera nosotros nos distanciamos. En ese sentido, claro, nosotros decimos que Alberto Mayol, que ha hecho un proceso, y primero decir lo siguiente, tanto Beatriz como Alberto, uno tiene que valorar lo siguiente, que se pusieron a disposición de un proyecto colectivo. Y eso, y que no venían de la escena política, ni de la militancia como tal, pero que han hecho un aprendizaje. Ahora hay matices diferentes que tienen que ver con un programa y que tienen que ver con una perspectiva que por lo menos nosotros marcamos diferenciadoramente desde la izquierda y con un programa que plantea no tan solo para el 2017, sino con un país que queremos construir más allá de los resultados o de la situación. Déjeme recoger, para ir avanzando, tú planteas que Felipe Kast representa un sentir nuevo de un cierto tipo de ciudadano con convicciones probablemente más liberales, cercanas a la centro-derecha. Manuel José Andón recoge también de un electorado histórico que lo ha venido respaldando ya en 6 elecciones, pero que además él trata de proyectarlo a nivel nacional, y es un expresidente que ha participado en 3 procesos eleccionarios, uno de los cuales, ya sabemos, ganó, versus estos 2 candidatos que se presentan como nuevos. ¿Cómo llegaron los candidatos hasta aquí? Es lo que vamos a revisar ahora en la nota que nos presenta nuestro periodista Rodrigo Cidi, que nos permite sintetizar también de alguna manera lo que ha sido este proceso hasta antes de estas primarias. Si usted quiere seguir en el barro, dividiendo, mintiendo, haciéndole el juego a la nueva mayoría, siga usted solo en el barro. Ahora estoy hablando la prepotencia de la ignorancia y la capacidad de ser un mentiroso profesional en el señor Sandón nos sorprende todos los días. Pero yo lo voy a dejar ahí, que es en el barro, señor Sandón, le quedan muy pocos días de candidato. Perdón, yo fui, por ejemplo, gerente de una empresa agrícola. Él fue gerente del Banco Talca. Pero según un video que vi en la ciudad de Mónica Madariaga, él estuvo escondido porque fue declarado reo. No lo declararon reo por lindo. El único debate por televisión de la centro-derecha previo a las elecciones primarias será recordado como el más duro y virulento en la historia del formato. Aunque para muchos el controvertido foro de Chile Vamos fue solo el corolario de una campaña que ha estado marcada por la tensión interna. Un espectáculo de circo romano
donde cada uno sacó la arma más hiriente contra el otro y trató de forzar el ser conocido por la forma en que más atacas al otro, y esto es por primera vez que lo estamos viendo en la política chilena. Sebastián Piñera cometió un error gravísimo cuando, saltándose la institucionalidad, un presidente de la República llama a una empresa que había pasado por distintos procesos y la persuade para que no haga un proyecto que ya tenía todos los papeles. No me arrepiento de haber salvado un santuario de la naturaleza maravillosa como es el santuario de Isla Damas y Isla Chora. Sebastián, todos queríamos que eso no se hiciera. Yo lo hice. Sí, el problema es que lo hiciste tú en lugar de dejar que la institución funcionara, que la institución haga su trabajo. Y eso genera un precedente. Yo estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir Felipe, tal vez porque no tiene experiencia de haber sido presidente. Un verborrágico debate donde proliferaron descalificaciones y ataques personales, pero que tuvo muy poco de ideas y propuestas. Un foro que fue definido por un diario vespertino como el Club de la Pelea y que fue calificado como para el olvido por la propia centroderecha. Bueno, los procesos de primaria son siempre procesos complejos en el sentido que después cuesta un poco levantar o curar a los heridos que quedaron en el camino. La verdad que en este caso yo pienso que esto va a ser irrecuperable porque el nivel de ataques, el nivel de ofensas, de ataques personales, no veo cómo se va a resolver eso después. No sé si va a primar la cosa práctica, en el fondo, como ocurre muchas veces en política. Quiere ser senador, reconoce a Chile que nunca ha sido candidato a la presidencia. Descalificar, por favor. No, porque tú descalificas. Las primarias no son ni la panacea, ni mucho menos respecto a los mecanismos de democracia interna en los partidos o de las coaliciones para elegir candidatos. Pero son un mecanismo que sirve, entre otras cosas, y que es lo que creo que no se ha logrado, para poner debates o ideas sobre la mesa. En este debate de Chile Vamos lo que menos se discutieron fueron ideas, programas o énfasis distintos dentro de la derecha. Más bien lo que hubo fue una pelea, casi a combo, digamos, entre los candidatos, y yo creo que eso no sirve de mucho. Un debate donde incluso salieron al ruedo las señoras de los candidatos. Yo no he dicho eso. Bueno, has dicho muy agresivo hoy día, parece que tu señora te trató mal hoy día. No, me ha tratado maravillosamente. De hecho, me acompañó, está feliz conmigo. No se nota lo que ha hecho su señora. Yo diría invitado a la tuya para que te acompañara también. Yo por lo menos me acompaño hoy día. Primero, relájate, compadre. No, es que no me relajo. Estás un poquito alterado. Pero por supuesto que estoy alterado, Oye, pues. estamos en programa de televisión, relájate, sí, estamos conversando. Pero es que entonces te invito a que te relajes y que responda las preguntas, porque no soy capaz de responder la pregunta. A los canales de televisión que cuando hagan debate, háganlo con los candidatos presidenciales, no los que dicen públicamente que quieren salir segundos. Jamás he dicho, te voy a ganar el domingo tranquilito, como para salir primero, así que esté tranquilo. Bueno, ya están más que agotados los 2 minutos de debate. Muchas gracias. Lo que pasa es que muchas gracias. No me gusta va a tener más tiempo, senador. Espero que haya algún break para que la señora le dé un cariñito. Esto habla de un tema profundo y complejo que se vive en Chile, que es un machismo que está instaurado de manera transversal y que aflora rápidamente cuando las personas se encuentran en una situación límite, o cuando quizás están un poco apurados, en el caso de los políticos, y no alcanzan a pensar 2 veces en lo que están haciendo. El tema del machismo también complicó a Sebastián Piñera, y todo por un chiste desafortunado. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. Durante un debate radial, el candidato Manuel José Osandón fue acusado por una periodista de utilizar boletas falsas. La denuncia, rápidamente descartada por impuestos internos, fue calificada como una operación política por el senador. En la política en general en Chile predominan los intereses personales respecto de los colectivos. Cuando tú tienes partidos que están muy fragmentados internamente, cuando no tienes proyectos comunes que unifiquen a los sectores políticos, se produce en esta situación donde la política se transforma en personal. Una campaña política exige tener algo de creatividad, exige ser capaz de producir cosas. Y nada bueno puede salir de la animadversión obsesiva de un candidato en contra de otro. No creo que el electorado se sorprenda demasiado. Ya este espectáculo, este triste espectáculo, ya está siendo parte del día a día un poco de la política, ¿no? Todo esto mientras en el Frente Amplio el clima entre los candidatos es diametralmente opuesto.
quiero decirle que hasta ahora voy pésimo porque siento que son tan complementarios que no sé por qué hay dos candidatos, digamos, porque están de acuerdo en todo. Así que voy a ver si en los siguientes temas aparecen esas diferencias. Yo creo que ha sido una apuesta inteligente lo del Frente Amplio, muy inteligente. Primero porque ellos vieron una oportunidad y la aprovecharon rápidamente de poder inscribir un partido político para poder llegar a las primarias y ponerse de acuerdo rápidamente en quién era su figura. Esto garantiza, entre otras cosas, por supuesto, presencia en los medios de comunicación a través de la franja, gratis para dos candidatos que eran menos conocidos. Esto es una tremenda oportunidad, pero además la posibilidad de tener financiamiento efectivamente público para este ejercicio. Por lo tanto, para el Frente Amplio esto era evidentemente solo ganancia. Por Chile Vamos, Piñera, Kast o Sandón, Sánchez y Mayol por el Frente Amplio. El orden de los candidatos en la papeleta de las elecciones primarias del próximo domingo. De ahí, solo dos competidores seguirán en carrera. Una carrera que no ha estado exenta de polémica. Felipe, parto contigo. ¿Crees que le resta o le suma a tu candidato el haber participado de estos debates, incluyendo, por cierto, las polémicas en las que se vio envuelto y que él también protagonizó? Una en las que se vio envuelto, otras que él protagonizó. A ver, dos cosas. Yo quiero separar primeramente y reivindicar el valor de la diversidad dentro de las coaliciones. Generalmente se da por bueno aquellas coaliciones donde no existe mucha diversidad y llegan en un sentido de unidad absoluta. Yo reivindico eso justamente porque creo que acá en los tres hay proyectos distintos que se correlacionan justamente con una mirada de hombre-sociedad determinada. El caso de Felipe Kast es un proyecto liberal, el de nosotros es un proyecto social cristiano, el caso de Sebastián Piñera efectivamente es el candidato de la derecha tradicional. Desde allí justamente yo reivindico ese valor de la diversidad y es bueno que se exprese lógicamente cuáles son las diferencias hoy día respecto de esos proyectos políticos. Digamos, perdón, solamente para complementar, sin embargo, digamos, va a ser el contrapunto, que nada de lo que tú me acabas de describir quedó en evidencia en los debates, porque en los debates las diferencias más bien estuvieron marcadas en el Banco de Talca, Piñera o no sé qué, que lo echaron por penca del ministerio. Digamos, justamente, citando frases de candidatos que tú representas. Pero justamente voy para allá, porque de hecho lo que sucedió hoy día en el debate del Frente Amplio, en donde Alberto Mayol termina diciéndole a Beatriz Sánchez, me copiaste el programa, tampoco mucho la diferencia respecto a lo que sucede en ese punto específico. Ya, pero no metí la paleta balcón. No, si no estoy, me voy a hacer cargo de aquello. A lo que voy yo es que hoy día el clima político está tan enrarecido que hoy día ya no solamente valen las diferencias efectivamente en cuanto al tema de las ideas y el tema de los programas, sino que viene y se arrastra en lo que hicieron en el pasado los candidatos en algún momento. ¿Cómo habrá sido aquello que a nosotros fuimos víctimas de una trampa justamente por una periodista de que nos acusó de que habíamos hecho boletas hacia el mal del candidato y después la misma persona que ella dijo que se juntó terminó diciendo que esas boletas justamente la había pedido un tercero? Ahora, ese es un episodio, Rigol, porque antes de eso era sabido que Manuel José Sandón iba por Sebastián Piñera, tenía un permanente cuestionamiento muy duro además al historial de Sebastián Piñera, pero antes del episodio de la factura, el mismo candidato Manuel José Sandón dijo que a Felipe Kast lo habían echado por penca al ministerio. Digo, esas descalificaciones, esas diferencias que él marca, las marcó desde antes de ese debate radial y continuaron después de ese debate radial. Entonces la pregunta, vuelvo al origen de la pregunta, ¿sientes que le suma o le puede haber terminado por restar a Manuel José Sandón el asumir esa estrategia o táctica, como la queramos denominar? A ver, yo el día de ayer leía una entrevista que hizo un medio de comunicación a Gonzalo Miller, Mauricio Morales, etcétera, que decía que al término del día las primarias o estas exposiciones se terminaban jugando sobre todo las personas que tenían bajo conocimiento respecto del expresidente, que tiene un 99% de conocimiento, en qué más llama la atención. La capacidad de eso es cómo uno retiene el voto justamente. Y eso es lo que uno tiene que, al término del día, pasada la primaria, es lo que tiene que asegurar en el proyecto de unidad que se llama Chile Vamos y que nosotros lo vamos a cumplir al pie de la letra como fue el término del día nuestro compromiso. Más allá de que el partido político de Renovación Nacional no haya cumplido los compromisos con nosotros sí estamos dispuestos a cumplir ese compromiso. Jaime, te hago la misma pregunta. Para tanto estos candidatos como para el propio, ¿sientes que estos debates y esta lógicas en que finalmente se trabaron, se trenzaron las disputas de los tres candidatos, ¿sumaron o restaron? No, yo creo que especialmente el último debate nos ayudó mucho. Es bastante evidente, porque un debate lo que uno espera es que haya ideas en las cuales se puedan argumentar y detrás de esas que las personas diferencien por qué quieren a un candidato y a otro candidato. La única vez que se mencionó la palabra nueva mayoría y Frente Amplio fue Sebastián Piñera, en todo un debate de 1 hora y media. Y obviamente lo que es más distinto con respecto a Chile Vamos no es adentro de Chile Vamos. Obviamente hay diferencia, pero es sobre todo
¿Por qué los chilenos van a escoger, en mi opinión, a Sebastián Piñera ahora y en noviembre? Es porque no quieren más nueva mayoría, ni tampoco quieren el programa del Frente Amplio. Y eso no se dio en evidencia ahí. Y yo creo que también hay otra cosa que ha cambiado, que es que los periodistas también están sujetos a escrutinio. Y cuando tú partes el tono de la entrevista, tratando de como que se peguen entre ellos, también yo creo que hay cierta equivocación. Lo entiendo, porque también si el periodista pregunta y después lo van a evaluar como que fue suave, van a decir, no, es que usted estaba con tal candidato y no con tal otro y tenía que sacar la cresta, pero es que ese tampoco es el rol del periodismo. O sea, es obviamente ser estricto, que alguien sea coherente en las propuestas, que sea agudo en lo que le está preguntando, pero tampoco es como favorecer que se saquen la cresta entre los candidatos. Entonces, yo lamento que este era el último momento en el cual iba a haber este enfrentamiento. Y era obvio que los candidatos que iban detrás de Sebastián Piñera, y particularmente Manuel José Sandón, que ha sido agresivo desde que empezó la campaña, iba a entrar con la pata en alto, así como el australiano en el partido de Chile. Lo que pasa es que entró con la pata en alto a la cara. Y entonces de ahí en adelante uno ve que hay un debate molesto en el cual lo que se necesitaba era bajar un poco las revoluciones y ya con el mal gusto esto de traer las señoras ahí. O sea, si es que Manuel José Sandón yo me lo topo una vez y saca a mi señora en el debate, yo no le digo lo que dijo Felipe. Yo lo mando a la cresta de una. Porque, ¿qué se cree venir a decir que las señoras tienen que hacerle cariño a los maridos? ¿Ese es el rol que piensa que tienen que las mujeres? Solo una cosa para marcar la diferencia contigo, Jaime. Manuel José Sandón después de eso pidió disculpas y... ¿Cómo será? No, pero ojo, tu candidato también tuvo que pedir disculpas respecto de la famosa talla que él tiró. Y sí, está bien, pero ojo, las disculpas privadas frente a cuestiones en público, frente a la descalificación permanente, yo de verdad te lo digo, hasta ahora no conozco cuáles son las ideas de Manuel José Sandón porque te lo digo que después de eso a nosotros nos acusaron de machista y a ustedes lo acusaron de que su candidato incitaba a la violación. Ese fue el tono de la discusión por un comentario. Solo una cosa, Manuel José Sandón fue uno de los pocos... Es interesante ver un poco... Antes de que me responda, pero Hernán, déjame preguntarte, por favor. Felipe Kast también en el último debate, digamos, también mostró un cierto giro, donde él siempre se presentó inicialmente como el candidato que buscaba ideas de futuro, que no buscaba las descalificaciones o los cuestionamientos, y terminó cuestionando bastante, no solamente a Sandón, sino que también al expresidente Piñera, incluso en tanto su rol de expresidente. Y lo que le valió, digamos, entrar en una disputa durante varios pasajes del debate presidencial del lunes. A ver, nuestro proyecto se ha basado en ideas, en argumentos y en propuestas. Y ha sido un sello que Felipe Kast le ha dado a esta campaña en todos estos meses. Efectivamente, desgraciadamente en el debate, creo que el senador Sandón, es evidente, entró a descalificar y a enredar y a embarrar todo el debate. Con todo, creo que Felipe Kast siempre utilizó los argumentos y no las descalificaciones para salir adelante. Y si marcó diferencias con el expresidente Piñera, fueron por posiciones, fueron porque él tiene la convicción, yo comparto también esa posición, de que lo de Barrancones fue un error. Y que es bueno reconocer el error porque no hay que repetirlo. Y entonces, creo que es importante ver que en esta centro-derecha hay diversidad y que este domingo se elige entre 3 proyectos que son efectivamente distintos, donde hay candidatos además que representan cosas distintas. Hay ideas, hay proyectos, y creo que eso es lo que en el fondo hay que decidir. Y, por un último punto, ¿por qué el Frente Amplio no muestra estas diferencias? Porque en el fondo han utilizado esta primaria para darse a conocer. No hay diferencias reales entre Mayol y Beatriz Sánchez, y reclaman porque quieren más espacios para debate, pero cuando se los dan vemos que son lo mismo, y es legítimo. En nuestro sector, en cambio, la centro-derecha va a tener que elegir entre ideas de sociedad, y nosotros sentimos que nosotros somos no solo un proyecto político propio de una generación más nueva y más liberal, sentimos además que tenemos una agenda social muy de fondo. Ahí hay un punto que los otros candidatos no tienen. Ahí hay un punto que es interesante. En aras de que la respuesta no sea rápida, como tengo que ir a la pausa, les propongo que hagamos la pausa. Ahora responden ustedes sobre si la diversidad es una ventaja o no necesariamente, y sobre si efectivamente ustedes utilizaron la estrategia de participar de esta primaria para tener la plataforma, pero no necesariamente mostrar esas diferencias que eventualmente tuvieron los candidatos. Dejo plantear esta pregunta porque ha sido una de las críticas que se le han hecho. Es rápida la pausa, hablamos de inmediato aquí en El Informante. Esperemos. TVN. Estamos de vuelta en El Informante conversando con representantes de los 5 candidatos que este domingo se van a encontrar, se van a medir cada uno en su sector en estas primarias. Yo preguntaba si la diversidad es una virtud o puede ser un defecto, porque aquí desde el Chile Vamos cuestionan el que ustedes en el fondo, en apariencia mostraran tener 2 candidaturas, pero en el fondo no había realmente mucha distancia entre uno y otro candidato. Contigo.
Sí, claro, entiendo la preocupación porque aquí hay un proyecto político que además está generando un programa con la ciudadanía que va en tiempos distintos, quizás que las mismas primarias. Sin embargo, hay matices respecto a la forma en la cual primero presentamos un proyecto a la ciudadanía y luego hemos visto también diferencias, no solo de forma, sino que también de cómo implemento ciertas reformas, ¿sí? En eso hemos visto diferencias claras, ¿sí? Nosotros en el comando de Beatriz, lo primero que hicimos es tratar, en el fondo, respetar este proceso del Frente Amplio, primero que nada. Entonces, diseñamos lo que llamamos una hoja de ruta, que tiene como lineamientos generales, como una brújula, es como hacia allá queremos ir. Y este se componía de 3 ejes, ¿cierto? Bien categórico, con propuestas específicas, pero luego convocamos a más de 100 profesionales y representantes del mundo social, dirigentes, personas vinculadas al mundo político, para generar propuestas específicas en esa hoja de ruta. Y en ese proceso nos fuimos dando cuenta que habían diferencias efectivamente en algunos temas, en temas de reformas tributarias, ¿cierto? En temas de, por ejemplo, de empoderar al Estado. Los dos estamos de acuerdo con que necesitamos más Estado, ¿cierto? Y necesitamos un Estado más poderoso. Pero la forma es un poco... Queda la sensación de que las diferencias de ustedes, en estricto rigor, están en el margen y no están en el centro, y que en algunos casos aquí hay diferencias que sí están marcadas por el centro. O sea, hay un candidato aquí de los 3 que es partidario de la gratuidad al 100% y otro que en las antípodas decide terminar con la gratuidad y solamente cumplir con lo que ya está comprometido a las personas a las que le dieron el crédito, pero no seguir después con esos deciles. Digo, en el fondo pareciera que las diferencias de ustedes están muy en el margen, pero no en el centro. Bueno, mira, nosotros creemos que hay diferencias y hay matices que son realmente... es que los matices son eso, pero matices. mira, porque nosotros planteamos, por lo menos desde la candidatura de Alberto, es refundar Chile. Y refundar Chile significa, ¿cierto?, cambiar el eje de este Estado profundamente neoliberal y que ha generado, ¿cierto?, esta descomposición que hoy día se ha develado a partir, ¿cierto?, del financiamiento ilegal de la política y a partir, ¿cierto?, de la situación que vivimos a diario las mayorías. En ese marco nosotros marcamos, ¿cierto?, un acento, hemos puesto también temas que son relevantes, como la democratización de las Fuerzas Armadas. Hemos puesto, ¿cierto?, con respecto al 20% de las empresas estratégicas, en función, ¿cierto?, de ir construyendo un nuevo Estado, donde ese Estado, ¿cierto?, tenga como principal motivación sea el bien común de las mayorías y no seguir marginando y excluyendo lo que hoy día desde el punto de vista se está demandando a partir de las regiones que nosotros nos planteamos, la descentralización, la autonomía, el financiamiento. Lo que tú me mencionas, perdona, y son ejes fundamentales. Ahora bien... Es que para que se entienda, solamente para que se entienda. Lo que yo estoy diciendo es, ambos candidatos plantean lo mismo. Alberto Mayor definió con un poco más de claridad los mecanismos para conseguir un objetivo común. Pero digo que aquí hay objetivos comunes y aquí no siempre hay objetivos comunes. Lo que ocurre, mira, José Manuel, lo que ocurre que acá, en el Frente Amplio, este es un proceso que se ha ido trabajando, dialogando, y que la diversidad del Frente Amplio igual está expresada en posiciones de izquierda que representamos nosotros, en la socialdemocracia que representan los sectores, ¿cierto?, vinculados a Beatriz Sánchez, y los sectores liberales. Pero hay un consenso de que nosotros queremos superar esta situación, que tenemos un acuerdo de superar el neoliberalismo como una forma y una práctica política, cultural, identitaria que tenemos que derrotar. Y ahí nosotros queremos derrotar a la derecha, porque con ellos nos vamos a confrontar, y ahí, claro, el domingo queremos expresar que eso se refleje en una participación y que desde el punto de vista nuestro, Mayor representa mejor esa síntesis y esa proyección del programa del Frente Amplio. Lo que está en juego hoy día, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo, y lo que está en cuestionamiento es la democracia y cómo ésta logra representar las verdaderas preferencias de la ciudadanía. Y lo que Frente Amplio está ofreciendo como proyecto político, más que si es más de izquierda o menos de izquierda, es un proyecto político que realmente represente las preferencias de la ciudadanía. Y por eso es una profundización de la democracia. Confirma la tesis de que plantean de que ustedes tienen un solo proyecto con dos personas que en los matices, en el margen, buscan diferenciarse. Yo creo que no hay ninguna duda, por ejemplo, de que Beatriz y las ideas de Beatriz y que todos los que la apoyamos
probablemente la mayor de las personas, ¿cierto?, somos personas de izquierda. El tema es que esas preferencias que tenemos hoy día, por ejemplo, más del 70% de los ciudadanos quieren más Estado en el sistema de pensiones, quieren una responsabilidad mayor del Estado. Miles de personas salieron a marchar hace no mucho por no más AFP. Los únicos que estamos planteando no más AFP en nuestro proyecto político es el Frente Amplio. Entonces, estamos planteándolo no porque se nos ocurrió, porque eso era más bonito, ¿cierto? Porque eso era porque es el clamor sino mayoritario. que porque ese es el camino que han instalado la democracia, porque creemos que en realidad la política tiene que representar las preferencias de los ciudadanos. Nosotros no queremos seguir construyendo Ahora, respecto a la derecha, yo no veo grandes diferencias tampoco. O sea, lo que tenemos al frente es un proyecto neoliberal. Ya, pero y ese es el Chile que tenemos hoy día. Hay dos candidatos aquí que tienen una posición marcada respecto de ciertos temas como, por ejemplo, el aborto, otros que o el matrimonio igualitario, por ejemplo. No todos los candidatos piensan lo mismo en todos los temas. Han marcado la estrategia de desarrollo social, económica, política, es exactamente la misma. La democracia no se toca, aquí no hay nueva constitución, aquí no hay un nuevo sistema de pensiones. Solamente una cosa. No, pero lo otro que en el fondo pareciera antes que complete esta idea, por favor, una vez más que me diga José Manuel y me voy a parar y me voy a ir porque ni José Piñera me cambió el nombre. Entonces yo con 5 años haciendo el programa y nunca me había cambiado tanto el nombre. Te he cambiado muchos nombres. Ya, dale, ahora sí. No, mira, lo que yo digo es lo siguiente, que nosotros hemos planteado, ¿cierto?, una construcción, un relato a partir, ¿cierto?, de lo que es el malestar social y la expresión que cotidianamente nosotros vemos. Ahora vemos que la derecha lo que hace con su propuesta y su programa es seguir profundizando este modelo, que las mayorías ya no se sienten representadas, incluso bien lo dice Claudia, nosotros el rechazo al sistema de AFP y que queremos avanzar a un nuevo sistema de pensiones, universal, tripartito, lo planteamos a partir de esa necesidad. Tú estás rascando en un área donde no pica donde yo estoy planteando. Pero lo otro es lo siguiente, mira. Yo te pregunto por A y tú me respondes por 4. No, pero lo siguiente, mira, es que lo siguiente, es que lo que pasa es que tú quieres llevar a un relato que no es lo que nosotros estamos planteando. Tú no tienes idea hacia dónde yo quiero llevar, hacia dónde yo quiero ir. Pero ¿cómo me dices tú eso a mí? No, pero ¿cómo me estás diciendo? Lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente, que acá necesitamos democracia y esa democracia se hace construyéndolo con la gente que está en su casa y en estos 27 años de democracia la gente no ha participado en esa toma de decisiones. Y esa es la gran diferencia del Frente Amplio, que nosotros queremos construir con las mayorías que hoy día no se sienten representadas. Pero yo no estoy hablando de la diferencia que tienen ustedes con ellos, estoy hablando de la diferencia que tienen ustedes entre ustedes y no han sido capaces de nombrar una sola. Y yo le he nombrado 10 que tienen aquí. Pero entonces, que ustedes me digan que ellos... Por ejemplo, por favor, para que esto no sea un diálogo de sordos, que ellos no quieran cambiar la Constitución como quieren cambiarla ustedes, no significa que entre estos sectores políticos no hayan diferencia. Ustedes quieren cambiar la Constitución y no hay diferencia entre esto. Lo que yo estoy planteando es dónde están las diferencias de ustedes dos respecto de las que tienen ellos tres. Bueno, hay dos programas que nos presentamos ambos candidatos. Presentaron ambos candidatos en el CERVEL para las primarias, que son bastante distintos, no necesariamente contradictorios, esa es una cosa, no necesariamente contradictorios. Efectivamente, en los ejes programáticos generales, la brújula apunta hacia el mismo lado, hacia el mismo norte. ¿Y por qué para ustedes eso es una virtud pero para sin embargo hay defecto? especificidades que son distintas? Por ejemplo, en el caso de Alberto ha planteado una expropiación del 20% de las empresas estratégicas, ¿cierto? Nosotros hemos planteado algo distinto, que es generar una recaudación fiscal para financiar derechos sociales muy fuerte, con impuestos a las grandes riquezas, ¿cierto?, a ganancias sobredimensionadas, a la minería. Eso es distinto. Nosotros hemos planteado, por otra parte, que los trabajadores tengan una representación conforme a lo que sus ahorros financian de capital en las empresas, ¿cierto? Eso no necesariamente está en el programa de Alberto Mayol. Él plantea un tren, nosotros no hemos planteado eso, hemos planteado un seguro social. Ahí marcan algunas diferencias. Vuelvo a este sector ahora. En estricto rigor, ustedes tienen diferencia en ciertos temas, como por ejemplo el de los derechos civiles, pero también en estricto rigor, la base lógica del funcionamiento de la histórica centro-derecha no cambia un ápice según la mirada en términos generales de la ciudadanía, o ustedes lo ven de otra manera.
O sea, por primera vez, hoy día nosotros tenemos una coalición que se llama Chile Vamos, que no es solamente un pacto electoral, ni un pacto político programático como era la nueva mayoría, al cual perteneció una parte del Frente Amplio hasta que se arrancaron cuando iba mal. La profundización del actual programa, del actual proyecto, es el Frente Amplio. O sea, hoy día el 80% de los chilenos dicen no quiero eso, y ahí lo están profundizando. La lectura que ellos están haciendo, y yo creo que esto sí es compartido, es que Chile no tomó un mal camino los últimos 30 años. Los chilenos no sienten vergüenza los últimos 30 años. Sienten que hay ciertas injusticias y quieren vencerlas. Por tanto, lo que se necesita no es bomba atómica, no es retroexcavadora, no es refundar, como se dijo, sino que es cambiar aquellas cosas que son injustas. Y eso yo creo que sí es una mirada que es compartida. Ahora, obviamente hay diferencias. Eso incluyó Sandón, que en estricto rigor no forma parte de Chile Vamos porque fue invitado a participar. No, pero es candidato es candidato de la coalición o sea, es independiente. Y retomo lo que dije anteriormente. Nuestro compromiso está en la coalición de Chile Vamos. Independientemente de quién gane la primaria. Independiente de quién gane. Y lo mismo nosotros esperamos de que cuando nosotros ganemos, ellos efectivamente se sumen a nuestro proyecto, obviamente conversando las distintas ideas y los distintos programas que ustedes tienen para poder incorporarlo, que sin duda eso es lo que tiene que ser la coalición. Solo para terminar, Chile Vamos por primera vez tiene un marco. O sea, hicimos un trabajo que fue relevante en que hubiese un proyecto que mostrarle a la sociedad donde la diversidad es una cuestión muy importante. Quien sea el que gane las elecciones en diciembre, porque va a ser con segunda vuelta, le va a tocar muy difícil, sea quien sea. Ya, si hay algo que nos dejó muy claro el gobierno de la nueva mayoría es que no basta con sacar una mayoría electoral y tener una presidenta con alta popularidad para poder gobernar, sino que hay que tener una mayoría social. Y esa mayoría social yo creo que claramente no quiere apretarle el botón de reset al país, como trataron de hacer hoy día y no pudieron, y menos ahora después. Pero sí está reclamando cambios profundos. Pero sí está reclamando algunos cambios que tienen que tener sentido. Entonces, lo que yo veo es que tenemos diferencias, obvio, hay experiencias distintas, hay motivaciones, hay énfasis distintos. Yo encuentro súper interesante el énfasis que pone Felipe en el tema de poner primero a la fila a los niños, a la primera infancia, que es obviamente contradictorio con la lógica de la gratuidad universal. Pero con ciertas cosas que sí llaman la atención, como por ejemplo que Felipe Kast, sin complejo, recoge partes del programa de propuestas de Ricardo Lagos, por ejemplo. Así es. A ver, yo creo que hay diferencias. Por supuesto que en el Frente Amplio hay una diferencia muy profunda y es con el diagnóstico de lo que ha fallado. Ellos siempre van a mirar a la economía de mercado como el problema y nosotros creemos que ha sido la política, ha sido el Estado el que está al debe. Por eso es que nosotros tenemos un proyecto de justicia social y sentimos muy genuinamente que nuestros contendores no lo tienen. Ellos también sienten que la política ha fallado. Es que no solamente piensan que la economía, también sienten que la política, porque partieron eso en su... De acuerdo, pero ellos sienten que el problema ha sido que la mercantilización ha llegado a niveles, digamos, que ha corrompido todo. Y nosotros sentimos que el Estado no ha puesto justicia ahí donde debe en primer lugar. ¿Por qué es importante esta diferencia respecto de nuestros competidores? Porque nosotros sentimos que la candidatura de Sebastián Piñera representa gestión, representa crecimiento, y nosotros compartimos ese objetivo. Pero nosotros queremos ir más lejos, y creemos que parte del déficit que tuvimos en el gobierno anterior es que no había un proyecto político, no había un proyecto de justicia social. ¿Por qué los niños primero? Porque consideramos que si hay igualdad en los niños, si no importa dónde nazcas, todos tengan las oportunidades de poder desarrollar tu propio proyecto de vida, Chile va a ser más justo. Nosotros sentimos que repetir la experiencia de gobernar y gestionar bien el país es suficiente hoy. Y por eso estamos con tanta fuerza invitando a que los chilenos este domingo voten por los niños primero, Felipe, con un proyecto social que efectivamente haga que el centro derecha no solo gestione, sino que vaya hacia una sociedad más justa. Quedaste con la idea, te interrumpí la mitad. Dos cosas. Primero, lo que plantea Cristian, él decía efectivamente que ellos le atribuyen todos los males al mercado y el representante Felipe Kast le atribuye todos los males justamente al rol del Estado. Nosotros creemos que hay justamente fallas por parte de los dos. Está comprobado las fallas del mercado, por ejemplo, en la Universidad de la Arce, un privado, que el mercado funcionó exactamente mal ahí, y también existen las fallas por parte del Estado, sin duda alguna. La concentración económica, sin duda alguna, nosotros la recogemos en nuestro programa y hemos hecho énfasis que ese es un abuso que hoy día existe en la sociedad. De tal manera que nosotros planteamos que la economía social de mercado, que nosotros creemos, que acá en Chile Vamos creemos, tiene que tener un sentido de justicia social, que el crecimiento económico no se alcanza si no hay paz social, y acá es donde nosotros tenemos diferencia con Sebastián Piñera, que nosotros damos vuelta justamente al argumento donde él plantea como la máxima el crecimiento económico y el empleo. Nosotros decimos que el país no va a avanzar si es que
siguen estos niveles de corrupción, estos niveles de desigualdad, pero sobre todo si no hay confianza y no hay credibilidad en los candidatos. Ya, tengo que irme a la pausa. Queda la sensación Hay de que como que lo uno y lo... Sí, pero también siento que un poco en el margen. La pausa, volvemos al tiro. Estamos de vuelta en El Informante. Conversamos con representantes de las 5 candidaturas que este domingo se someten a elecciones primarias. Por supuesto, una cobertura especial que van a tener todas nuestras plataformas de Televisión Nacional de Chile. No solamente vamos a estar mirando, por supuesto, lo que pasa con la final de la Copa Confederaciones, que también va a estar cubierta durante todo ese domingo, sino que desde muy temprano en estas distintas plataformas vamos a estar mirando y reporteando lo que vaya ocurriendo con este proceso. Déjenme mirarlo ahora al revés, porque hemos dicho cuál sería el umbral que uno debería considerar como relevante de participación. ¿Qué ocurre si en términos generales muy poca gente va a votar el día domingo? Y partamos por la lógica de poca gente va a votar por el Frente Amplio. Ya vamos a mirar qué pasa si poca gente va a votar por Chile Vamos. ¿Cómo deberían interpretarlo ustedes? Más allá, por supuesto, de que en sí mismo es una pérdida, no sé si una derrota, pero una pérdida de electorado, de una oportunidad de haber capturado, digamos, interés de la gente. ¿Cómo habría que interpretar eso? Yo quería referirme a algo que se dijo recién, si puedo, unos minutos, ¿sí? Que tiene que ver Nos queda muy poquitito tiempo, sí, con la identificación de si en el fondo lo que pasó en estos años fue un rechazo a las reformas en sí o un rechazo más bien a la manera en la cual se estaban haciendo las reformas. La nueva mayoría tomó las demandas del movimiento social, pero después abandonó el movimiento social y quiso de manera sola empujar reformas. Y se encontró con el movimiento social, al cual había tomado sus propias banderas en contra. Por ejemplo, con la reforma al sistema de pago de los profesores, ¿cierto? Con la reforma docente, con la carrera docente, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos planteando como proyecto grandes es un marchas proyecto... a las calles pidiendo gratuidad en la educación. No estoy viendo en todo caso en el último año y medio, pero, por ejemplo. Porque ya se hicieron, en el 2011 se esperaba la respuesta a eso. En estos momentos, si tú miras cualquiera de las encuestas que hay, la demanda está ahí. La demanda porque la educación sea un derecho social está ahí. Y por lo tanto, y no solo la educación, en salud, también en la ciudad, hay una demanda pero no es la por lógica mayor propia igualdad. de un gobierno, es si recoge las demandas ciudadanas, ponerlas en práctica, empezar a darle respuesta a ello y por lo tanto que entre otras cosas como resultado de eso, entre otras, se aplaquen ese sentir, digamos, o que clamor en la calle, no es precisamente ir en el camino correcto. ¿Por qué lo miras como algo negativo? No, lo que miro como algo negativo es de qué forma tú empujas esa reforma. En este momento el poder político en Chile está profundamente mal distribuido. La élite política tiene preferencias y empuja reformas en conjunto con la élite económica. El financiamiento ahí a la política ha permitido, malamente, digamos, que no se exprese bien la política con lo político, ¿sí? Y entonces finalmente tenemos una élite política que realmente gobierna para una élite económica. ¿Okay? Entonces, de esa forma no podemos avanzar empujando esta reforma. ¿Quién es élite política? Solamente para la entender. élite política son aquellas, como lo define al menos el informe del PNUD que yo estoy citando, es todos los que son representantes de partidos políticos, ¿cierto? Directivas de partidos políticos, parlamentarios, ¿cierto? Esa es la élite política. Por lo tanto, lo que incluye a gente del Frente Amplio, entonces. Bueno, sí, un pequeño hablan desde afuera porcentaje. siendo parte de lo mismo. Pero es que en estos momentos no somos un porcentaje relevante de esa élite política. Pero son parte de la élite política también. Queremos ser. O sea, cuando tengan más candidatos van a ser más en elitistas. este momento, lo que somos sí representantes en esa distribución es más bien de lo que llamamos élite social, dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles. Pero reconoce que son parte también de la élite. Es la élite social. Pero reconoce que es parte de una élite. O sea, cuando tú... Y la ciudadanía. No parte de una élite política, no parte de la élite política. Y menos de la élite económica. O sea, aquí mismo la presidenta hace un par de semanas hizo también una mención, usted diciendo que eran hijos de... Yo soy hijo de un obrero del carbón y orgullosamente de la zona de la ex zona del carbón. Pero mira, lo que quería yo plantear lo siguiente en relación al país que queremos construir. El país que nosotros queremos terminar con el consenso neoliberal. Eso queremos terminar. Y decirlo lo siguiente, esta mañana estábamos en La Moneda, ¿cierto?, con Alberto, haciendo una gestión,
y estaban cientos de educadores y profesores de San Fernando que no se le ha pagado durante un mes sus remuneraciones, y donde hay más de 6.000 alumnos, niños y niñas que no pueden ir a sus colegios producto de una situación de una gestión y una administración de los gobiernos locales, producto de este consenso neoliberal que ha entregado y ha mercantilizado la educación y una situación que desde el punto de vista daña sobre todo a los profesores, a los asistentes de la educación, que están hoy día hace cerca de un mes sin remuneración. Entonces, nosotros queremos terminar con esa forma de construir el país. Ahora bien, nosotros no nos sentimos parte de ninguna élite. Nosotros somos actores, constructores sociales, basificados en el territorio, y queremos terminar, ¿cierto?, con la elitización de la política y resignificar la política para las mayorías, es decir, que vuelva el soberano a dirigir los destinos del país. Eso es lo que estamos planteando, es decir, normalizar nuestro país. Cuestión que Alberto lo ha dicho claramente a partir de un programa, de un proyecto, y donde las mayorías que hoy día no se sienten representadas. Tú planteabas de que yo era de una élite del mundo sindical. Jamás he sido de la élite del mundo sindical porque he trabajado toda la vida con el mundo del trabajo, y hoy día me encuentro formando sobre todo a los nuevos líderes y lideresas para que puedan construir un movimiento sindical distinto. Quien llega a representar, quien llega a la cabeza de algo, termina siendo parte de... Es un liderazgo. Bueno, pero si ¿por qué le despoja al liderazgo el rol de la élite? ¿O por qué le asigna el ser de la élite es siempre un componente negativo? Yo creo que son definiciones conceptuales. Obviamente que el Parlamento, es cierto, los parlamentarios, los senadores, los diputados, nosotros como Frente Amplio, tú eres candidato a diputado, quieres ser parte del Parlamento. Claro, pero va a llegar al Parlamento. Si tú llegas al Parlamento, tú no te vas a considerar parte de esa élite política. Eso no significa que tú vas a abandonar las preferencias de la ciudadanía, ¿cierto? La ciudadanía tiene... y eso es la democracia, eso es lo que de verdad, ese es el desafío de la democracia. ¿Ustedes se sienten parte de la élite? Es que se me está yendo el programa, entonces necesito que ellos también sean parte de la conversación. Pero además déjame decir otra cosa, lo que pasa es que... Pero primero, ¿te sientes parte de la élite? Bueno, soy diputado, estoy ahí y feliz represento a San Bernardo, Buin, Paine, Negrera, Tango, y siento que las personas que están ahí se sienten representadas también por mí. Entonces, tratar de arrogarse a alguno que ellos solamente representan al movimiento social o representan a las personas, primero es de una soberbia infinita. Lo segundo es que... Hay que ser soberbio en política. Hay que ser soberbio, no, pero yo no creo que haya que ser soberbio, yo creo que es justo lo contrario. Hay que ser súper humilde. Hay que ser súper humilde para aprender a escuchar, para aprender a ver lo que no se ve. En este espacio, porque cuando uno tienen otro tipo de uno solamente escucha a aquellos que se manifiestan y marchan, deja afuera a aquellos que no lo hacen. Y lo más justo muchas veces es poner primero a aquellos que no lo hacen. Porque esos son los que son más vulnerables. El mismo informe del PNUD ha mostrado que, por ejemplo, nosotros hemos avanzado en disminuir la desigualdad y disminuir la pobreza. Sin embargo, después nos niegan y dicen, vamos a refundarlo todo. Otra cosa más, dicen, mire, nosotros tomamos lo que dice la mayoría social. Perdón, la mayoría hoy día está por la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, a pesar de que lo digan las encuestas, porque tengo convicciones. Yo me metí en política por mis convicciones. Entonces, si algunos quieren y van a cambiar sus convicciones por las encuestas, problema de ellos. Lo que nosotros queremos hacer, sí, y Sebastián Piñera quiere hacer, es un modelo, un programa que vuelva a restaurar en Chile el orden, que vuelva a restaurar la seguridad, que vuelva a restaurar, que crezcamos todos juntos. O sea, la gente hoy día te dice, quiero más pega. Te dice que quiere que sea mejor su pega, que tenga mejor calidad de vida. Eso es lo que te están esperando, que hayan... No que te vuelvan a... lograr eso sin sindicatos, por ejemplo? Interesante este diálogo. Pero ¿por qué tú propones que yo digo que no hay sindicato? Pero además... No, pero perdón, déjeme hacer una pequeña... Para compartir la palabra, Claudia. Esto quiere volver a restaurar el orden. Para las personas que nos están escuchando, que vean que en el fondo este domingo es importante. Lo que estamos viendo en esta discusión es que hay proyectos de sociedad que son profundamente diferentes. Y está el Frente Amplio y está Chile Vamos. Y por lo tanto hay fútbol y está pasando muchas cosas, pero creo que a pesar de un cierto ambiente que dejó el debate, debemos tener conciencia de lo que está en juego. Nosotros creemos que en la fuerza de las ideas, que en las propuestas, en los equipos de trabajo y en el proyecto social es donde se va a hacer la gran distinción. Yo siento, Jaime, y te escucho a ratos y siento que tú deberías votar por Felipe Kast, digamos, para ser bien justo. Y no te veo siendo parte de la derecha que representa Sebastián Piñera, porque creo que hay una nueva generación que está representando un mundo más de centro, más moderno, más liberal, más abierto.
con un sello social que es muy, muy fuerte. Y creo que Felipe Kast ha logrado instalar esto en estas semanas. Y el domingo es una tremenda oportunidad para dar un testimonio en ese sentido. Por último, ¿dónde se ubica en esta discusión Manuel José Sandón? Mira, hablando de la élite, sin duda, en el criterio de ella, mi candidato no sería de la élite porque no representa ningún partido político, es independiente, a pesar de que es miembro de Chile Vamos, eso no lo negamos, pero en palabras de mi candidato, y él lo ha dicho siempre, él es miembro de la élite y proviene de la riqueza y él no lo niega, él proviene de una familia acomodada y él no niega, pero así como tiene la riqueza y conoce la riqueza, también conoce la pobreza. Y su testimonio de vida ha sido innegable respecto de cómo ha superado la pobreza en Puente Alto, en Pirque, en la labor que ha hecho él como senador, etc. Entonces, más allá de si es de la élite o ustedes no son mejores por no ser de la élite, aunque son de la élite, yo creo que es cómo se distribuye ese liderazgo en pos de los más desposeídos. A mí no me gusta para nada que usen esta idea de conocer la pobreza como argumento para defender la justicia social. Uno a veces puede nacer pobre, pero no siempre ser pobre. La pobreza no es una raza, es un estado que va y viene. Y la gente lo que en general tiene es vulnerabilidad. Nadie ha dicho lo contrario. Un proyecto que avala por justicia social, según las voces de los más pobres, es un proyecto que habla de un trato igualitario, de un trato de derechos sociales, te invito a apuntar. Te invito a poner la pausa. 30 segundos para que termine la discusión. Como si fuera una raza. Perdón. O sea, si hay algo que es transversal. Entonces me molesta que este concepto de justicia social es como. Ya, hecho el punto, Jaime, completa los 10 segundos porque tengo que ir a la pausa. Muy corto. Lo que pasa es que estamos de acuerdo que la pobreza nosotros queremos que obviamente disminuya y queremos que sea el mérito del talento lo que te lleve lejos. Pero esa no es la propuesta del Frente Amplio. Esa es la propuesta de Chile Vamos. Y particularmente tú necesitas poder crecer, necesitas poder tener mejor pega, necesitas poder tener más seguridad, necesitas poder tener más futuro. Y eso es una propuesta que estamos haciendo acá. Y yo quiero mucho a Felipe Kast, lo admiro, lo encuentro bacán, pero estoy con Sebastián Piñera porque hoy día es tiempo de certeza. La pausa, volvemos de inmediato. Adiós, Frente Amplio. Se nos fue el tiempo ya, así es que escuchen bien, Cristian, Claudia, Felipe, Hernán, Jaime, 10 segundos para invitar a la gente a votar en las primarias del domingo, si es que quieren invitarlos a votar, porque me imagino que pasó hasta acá. Bueno, yo quiero invitar a todos a participar de las primarias del Frente Amplio y también a celebrar con Chile y celebrar la victoria de Alberto Mayor el domingo. Felipe. No, yo invito a todas las personas de este país a que quieren un país más justo, humano y solidario, pero sobre todo un Chile libre de la corrupción y un Chile diferente. Jaime. Yo creo que el domingo vamos a ganar 3-0. Piñera va a ganar la primaria, vamos a sacar más votos que el Frente Amplio y además Piñera va a sacar una buena distancia con respecto a los que le siguen y además Chile va a ganar a las 2 de la tarde, así que va a ser un buen domingo. Claudia. Yo los invito a ponernos detrás de Beatriz Sánchez. Sánchez tiene la delantera y lidera este proyecto y ese día, digamos, vamos también a seguir a otro Sánchez en el Partido de Chile. Queremos votar por Beatriz Sánchez para las primarias del Frente Amplio para ofrecerle a Chile un nuevo proyecto. Todos estamos cansados de lo que ya tenemos. Ofrecemos entonces ir a votar por Beatriz Sánchez y por el Frente Amplio este domingo. Hernán. Yo creo que muy breve, pero primero dar las gracias, porque en esta semana, desde la campaña de Felipe Kast, hemos podido dar a conocer un proyecto político que tiene a los niños primero, un proyecto de justicia social, tiene una visión de una sociedad abierta, moderna y liberal. Estamos dando la batalla para que los invisibles, los que no marchan, sean visibles y por tanto, a 2 este domingo. Felipe Kast. A los 5, muchas gracias por haber estado aquí, el público también, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, el domingo vamos a estar con la cobertura, por supuesto, de la final de la Copa Confederaciones, pero por supuesto, desde muy temprano y durante todo el día con programación especial, se me va el aire, con programación especial de la cobertura de las primarias. Así que ya lo sabe, por todas nuestras plataformas. Nos vemos el domingo, que estén bien, descanso, buenas noches.